fue la que llevó a Eva a que combinara la parte íntima y la parte externa, y de tal manera cayó redondita en el pecado de desobediencia, porque ese fue el pecado que se le imputa a Adán y Eva. No se le imputa ningún otro pecado, tal como le enseña a uno la tradición, que fue que se comieron la manzana. La Biblia no habla de manzana, tampoco dice que fue porque tuvieron sexo. Eso es mentira, porque el Señor ya les había dado la orden y el mandamiento de creceos y multiplicaos. El gran pecado de la primera pareja se llama desobediencia. Ahora, en la parte íntima del hombre también pueden ocurrir detalles, como en el caso de Eva. Ella creía que todas se las sabía, porque como ya había recibido la instrucción que Dios le dio a Adán, Dios instruye a Adán, instruye a Eva. El Señor instruye a Adán, Adán instruye a Eva. Ella pensaba que todas se las sabía, que ya ella tenía una edad en la cual la madurez mental y física le permitía tomar sus propias decisiones. Y no hay peor equivocación en el hombre que tomar decisiones separadas de la palabra de Dios. El hombre, cuando toma decisiones separadas de la palabra de Dios y sin hacer casos a las advertencias de esta palabra, va camino a una destrucción. Cuando el hombre abre sus oídos a las voces externas y cierra sus oídos a la voz de Dios, inmediatamente desobedece. Y recordemos que la desobediencia destruye, pero la obediencia perfecciona. Ejemplos más que suficientes, y de verdad que lo ilustra la palabra de Dios, la tenemos en ella. Es el caso, vamos a tomarlo como ejemplo en esta mañana, de un hombre llamado Saúl. Saúl sabemos que fue el primer rey que tuvo Israel. Un rey que fue puesto como rey porque el pueblo lo pidió. Sabemos nosotros que el Señor les iba a poner rey, porque si el Señor hablaba de un reino terrenal para Israel, debía tener un rey, pero este rey debía tener una diferencia con los demás reyes. Su centro de atención debía ser el Señor. Por eso el reinado de Israel debía ser un reinado teocrático, en el cual el centro de las miradas y de la atención de todos ellos debía estar puesta en el Señor. Y el primero que debía estar puesto y atento al Señor debía ser el rey, porque era el que Dios iba a escoger. Pero el argumento que ponen ellos cuando quisieron tener rey era porque querían ser igual a las demás naciones. Ser igual a las demás naciones de pronto nos lleva a nosotros a pensar que nosotros queremos ser cristianos, pero que queremos ser igual a los del mundo. No, hermano, nosotros somos diferentes. No somos extraterrestres, ni somos antisociales. No, nosotros debemos marcar la diferencia, porque nosotros somos sal, nosotros somos luz. Y esta es la diferencia con el mundo, que el mundo sazona su vida con vulgaridades, con actitudes groseras. No son luz porque viven en oscuridad, pero tú y yo no nos escondemos. Siempre vamos a estar dispuestos a darle la luz al que no tiene la palabra de Dios. En el caso de Saúl, nosotros vemos que es escogido por Samuel. Samuel es quien llega después que camina y camina y camina buscando al candidato que él creía que podía ser. Y cuando lo encuentra, lo nombra rey. Hay una pequeña diferencia bíblica. Cuando Samuel unge a Saúl como rey, utiliza una redoma de aceite. Pero cuando el Señor le muestra a David que era el del corazón del Señor, utiliza un cuerno, que son dos símbolos muy diferentes en la unción que Dios le da al hombre. Pero regresemos al caso de Saúl. Saúl es ungido rey porque Dios le permitió eso a Samuel. Pero vemos que en el caso de Saúl, aun cuando era rey,
él debía tener un superior. Y ese superior se llamaba el Señor, porque el Señor era el que iba a tomar la dirección de su vida. Vamos a leer la escritura para podernos seguir ilustrando en el libro Primera de Samuel, capítulo 15. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, los versículos del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Gloria a Dios. ¿Qué debía hacer Saúl? Saúl debía hacer algo sencillo de acuerdo al mandamiento que Dios le dio a través de Samuel. Debía estar atento a la palabra de Jehová. Ese era todo el trabajo que el Señor le había puesto a Saúl. El Señor le da a Saúl el por qué había tomado la decisión de acabar con Amalec y con todo lo que había en Amalec. El Señor le dice, porque cuando Israel iba saliendo de Egipto, Amalec no tuvo compasión de ellos. Si usted lee la historia del paso de Israel por Egipto, encuentra que cuando ellos iban camino en su desobediencia, obviamente, vagando en el desierto, que tuvieron necesidad de cruzar por los campos de Amalec, los amalecitas atacaron a Israel. Y lo que atacaron fue la parte más débil del pueblo. Eso jamás se debía hacer en una guerra, porque al frente de Israel iban los hombres más fuertes, los más valientes, los aguerridos. Pero en la parte posterior, casi siempre en esos exilios o en esos deambulares, iban los niños, las mujeres, los ancianos, los débiles, los enfermos. Y eso fue lo que hizo Amalec. Atacó la retaguardia de Israel y los mató, cosa que fue execrable. Y en cualquier guerra que se haga esto, eso es de condenar. Indudablemente que el Señor ha dicho en su palabra: mía es la venganza. Y eso se lo cobró a Amalec en su momento. Y el instrumento que debía hacer ese trabajo de venganza de parte del Señor se llamó Saúl. El Señor le dijo el por qué, pero el cómo le correspondía a Saúl. Cómo iba a hacer la defensa de Israel acabando con el pueblo de Amalec. Pues la forma como él lo iba a hacer, primero y ante todo, era estar atento a la palabra de Dios. No era a la palabra de Samuel, no era a sus sentimientos, era estar atento a la palabra de Dios. Y vemos que Saúl no hizo ni lo uno ni lo otro, ni se guió por la palabra que Dios le dio, ni se guió por el consejo de Samuel. Hizo su propia voluntad. Así es, mi hermano Jaime, de verdad que sí. Amalec era descendiente de Esaú. Recordemos que históricamente entre estos dos hermanos, Esaú y Jacob, que posteriormente se llama Israel, había una rivalidad producto de una transacción económica que hubo entre ellos. El uno propuso vender y el otro propuso comprar. Y entre vender y comprar no hay por qué pelear, dice un dicho. Esaú le dijo: te compro las lentejas. Jacob le dijo: te las vendo, pero me pagas con la primogenitura. En esa negociación el Señor no se metió, pero salió perdedor Saúl y quedó con el resentimiento.
y de los resentidos estaba Amalek. Gracias, hermano Jaime. Dios te bendiga, mi hermano. Recordemos entonces que Saúl ni estuvo atento a la palabra de Dios, ni estuvo atento a la palabra o al consejo de Saúl. Él hizo lo que le vino en gana. Y cuando nosotros desconocemos el principio de sujeción a la autoridad, vamos camino a la desobediencia. Y recuerde que el pago o fruto de la desobediencia es la destrucción. De pronto vamos a ver que económicamente, socialmente, en todos los sentidos vamos a estar creciendo y vemos que no hemos hecho nada. Pero hermano, el problema en nosotros no es lo exterior, sino lo interior. Que en la medida en que desobedecemos, nuestra vida espiritual se destruye. Y la destrucción de la vida espiritual es la pérdida de la salvación. En el caso de Saúl, como todavía no se hablaba de salvación, su consecuencia fue la pérdida del reino. Igual puede ocurrir con nosotros. Nosotros vamos a perder un reino, un lugar especial que el Señor nos ha preparado. Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que yo te invito a que en este día, en este momento, tomemos como referencia que el mejor amparo para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros es obedeciendo a su palabra. Recuerde que el Señor nos ha tomado como hijos. Y no solamente nos tomó como hijos, sino que nos tomó como nación santa, como pueblo especial, real sacerdote. Fíjese que en San Juan 1:12 lo dice, a todo aquel que creyó, el Señor le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú y yo le hemos creído, somos hijos, la gloria sea para Él. Téngalo en su vida presente, que un padre jamás abandona a su hijo. Vea, por más sinvergüenza, como dice uno allá en la costa colombiana, quizás a los que no me conozcan, yo soy de Cartagena, yo soy costeño. Y la gloria sea para el Señor, porque el Señor Jesucristo también era costeño. Así que de verdad que uno en la costa utiliza muchas expresiones muy coloquiales y muy bonitas. Un hijo sin vergüenza, uno no lo abandona. Siempre, y si es creyente, siempre lo pone en la presencia de Dios, que el Señor lo lleve, que el Señor lo guíe, que el Señor lo instruya. Esa es la paciencia que el Señor tiene para con sus hijos. Pero uno tiene que estar atento a la palabra. También nos tomó como reyes. Ahora, como hijos o como reyes, al igual que Saúl, lo primero que debemos estar atentos nosotros es a no pecar, a no faltarle al Señor, a no desobedecer a su palabra. Sabemos que hubo un hombre que fue sanado por el Señor que hizo una advertencia en el libro de San Juan capítulo 9, cuando ustedes leen el pasaje del hombre ese ciego de Siloé, que él dijo, Dios no oye a los pecadores. Dios, de eso lo dijo él, no lo dijo Jesucristo. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace la voluntad de Dios, a este oye. La gloria sea para el Señor. Si nosotros, hermanos, somos hijos y somos reyes, somos sacerdotes del Señor, vamos a escuchar la palabra de Dios para no pecar. Debemos estar comprometidos, porque nuestra mente es frágil, con la lectura de la palabra de Dios. Recuerde que la carne no aprovecha, el espíritu siempre está dispuesto. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Él es espíritu y es vida. Así que si queremos tener vida en el Señor, vamos a estar pegados a la lectura de la palabra y sobre todo a la oración. El Señor nos dejó como ejemplo en el capítulo 17 de Juan una oración que hizo por nosotros y que siempre debemos recordarla. Y ahí es donde se cumplen las promesas de que el Señor no pidió que nos quitaran del mundo, sino que Él nos iba a guardar del mundo. Así que, mis hermanos, tenemos promesas de parte del Señor para que si queremos desobedecer, ya no es responsabilidad de Él, sino responsabilidad nuestra. Recuerde, hermano mío, hermana mía, y esto se los dejo como un consejo de parte del Señor, que lo que se aprende y se practica, se perfecciona.
Cuando usted aprende algo y lo practica, usted y yo nos perfeccionamos. Si nosotros aprendemos a obedecer y practicamos la obediencia, nosotros nos perfeccionamos en obedecer. Pero también puede ocurrir lo contrario, que nos perfeccionamos en desobedecer. Y las consecuencias fue la que tuvo Saúl. Ahora, ¿cómo comienza uno desobedeciendo al Señor? Uno comienza desobedeciendo al Señor con pequeñas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl lo primero que hizo fue perdonarle la vida a un hombre. De pronto los amalecitas podían ser 500,000, 100,000, cualquier cantidad, pero él le perdonó la vida a un solo hombre. Uno no significa gran cantidad de 500,000, pero al que le perdona la vida es al rey. Y ahí comenzó un gran problema para Saúl. Había muchos más animales. La Biblia no dice cuántos, pero dice que le perdonó la vida a algunos animales, a los mejores. Vea cómo comienza la destrucción en la vida del creyente cuando de desobedecer se trata. No es por cantidades, es por pequeñeces. En Saúl de pronto se dieron emociones. Sí, una victoria. Ah, gloria a Dios, nosotros ganamos. Voy a tomar a este rey. Voy a tomar a estos pequeños animales. Porque él vio que era bueno. Ahora, cuando él desobedece la palabra que Dios le había dado, él moralmente y espiritualmente perdió su criterio como rey. Primero ante Dios y segundo ante el pueblo. Porque este es el consejo para nosotros los ministros, los pastores. Nosotros siempre debemos ser testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que los que nos están viendo tengan temor de Dios, no de nosotros, porque nosotros al fin y al cabo somos pasajeros en esta labor, pero el que está viendo nuestra vida va a temerle a Dios. Y fue en lo que no se cuidó Saúl. Saúl escogió un rey, unos animalitos, olvidándose, y esto de pronto él no lo sabía, pero lo podemos saber nosotros hoy, lo que dice el libro de Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. A Saúl se le fueron los ojos por los animales. A Saúl se le movió su criterio y voluntad de perdonarle la vida a un rey. Pero ¿qué significó esa obra? Al tomar un rey y perdonarle la vida, le estaba dando un estatus que ante el pueblo lo iban a respetar. Siendo enemigo de Dios, porque él era enemigo de Dios, se convertía en enemigo del pueblo. ¿Saben cuál es el primer enemigo del Señor? El pecado. Y lo que representaba Amalek, Agat, que era el rey, o los amalecitas en cabeza de Agat, era un pecado. Nosotros no podemos consentir el pecado en nuestras vidas. Un rey iba a tener un estatus, igual un solo pecado en nuestra vida. Cuando nosotros no nos despojamos siquiera de un pecado y pidámosle al Señor que escudriñe, como dijo el rey David, aún lo más profundo de nuestro corazón. Porque siempre vamos a tener algo en nuestra vida que puede constituirse en un rey. Y eso hay que sacarlo del corazón. En cuanto a los animales, la misma Biblia se refiere más adelante en este capítulo que los animales gritaron, por decirlo de una manera descriptiva, cuando Samuel le preguntó, ¿qué es eso que estoy oyendo? Y él enseguida dijo, no, son unos animales que el pueblo le perdonó. Igual es el pecado en la vida de uno, hermano. Cuando nosotros consentimos con el pecado, él algún día va a gritar más alto que la santidad que el Señor nos ha dado. Vea, si hay algo que es oscuro, sucio y gritón, por decirlo así, es el pecado en la vida de uno.
Por eso nosotros debemos ser temerosos y cuidadosos. No permitamos, hermanos, que nuestra vida se destruya por pequeñas cosas espirituales. Dejar de ir un día al culto, eso no es nada. Es que hoy no pude ir. Ah, claro, estaba jugando la selección Colombia con la selección de Guinea, qué sé yo, cualquier país. Y es que ese partido era clave. Yo voy a dejar de ir al culto, hermano, es el primer culto. Dejar de orar. No, es que hoy no pude orar porque es que me levanté tarde para ir al trabajo. Mañana lo hago. Es que hoy no voy para el culto. Hermano, de esta manera, es que hoy no pude leer la palabra, pero mañana sí. Día a día se nos van acumulando el hoy no, el mañana sí. Y con pequeñas cosas vamos perfeccionando la desobediencia. Por eso nosotros debemos tener como principio de vida que cuando dejamos gobernar pequeñas cosas en nuestras vidas, ellas van creciendo. La levadura crece poco a poco. La levadura no crece de un día para otro, ella va creciendo poco a poco. Y recordar que pasar de la obediencia a la desobediencia, cuando el ministro nos hace una advertencia, nos da un consejo, nos volvemos respondones, nos hacemos irresponsables espiritualmente y nos hace creer que siempre vamos a tener la razón. Le echamos la culpa al primero que pase. Fíjese que eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando Samuel le preguntó, ¿qué es eso que estoy oyendo ahí? Que fue la respuesta que él dio. No, fue el pueblo el que le perdonó la vida a los animales. Y recuerde que un pueblo no hace lo que un dirigente no le ordena, lo que un dirigente no le dice que haga. Fue él quien tomó la decisión, porque quien escuchó la palabra de Dios y la advertencia de estar atento a la palabra de Dios fue Saúl. Y eso era lo que él debía transmitirle al pueblo. Entonces, la desobediencia nos hace así, hermanos míos, de manera que al Señor le pesó. Dice el versículo 11, le pesó en su corazón haber puesto a Saúl como rey. No permitamos, hermanos míos, que al Señor le haya pesado tomarnos a nosotros como hijos. No permitamos que seamos desechados, porque ese fue el pago de la desobediencia de Saúl. Fue desechado de la presencia de Dios. Guardemos esa virtud, guardemos esa bendición. La gloria sea para el Señor, mi hermano. No se dé por regañado, no. Es un consejo que yo le pedí al Señor en esta mañana. Amén, para amén. Compartir con ustedes. Que si queremos que sus promesas se cumplan en nosotros, debemos ser obedientes. Así de sencilla es la relación con el Señor. Él no nos exige grandes sacrificios. No nos exige pelarnos las rodillas subiendo montañas o subiendo a monasterios. Nada de esto nos pide el Señor, porque el versículo 22 lo dice. El Señor lo único que pide es que seamos obedientes. No nos exige sacrificios que no podamos hacer. Solamente nos pide que seamos obedientes y que estemos atentos a sus palabras. Dios les bendiga, mis hermanos, y siempre a su disposición y a las órdenes. Para el Señor y en esta mañana para todos ustedes, una bendición. Gracias, mis hermanos, hermano Pedro, hermana Emérita, y a todos en general, una bendición. Dios les bendiga.